En la madrugada del 9 de julio de 1984, después de celebrar su cumpleaños número 34, en locales del centro de Santiago, Mónica Briones Pucho, junto a su amiga Gloria del Villar, fueron al bar Jaque Mate. Señalan, ¿no?, ahí a comprar cigarrillos. Al salir de ahí en un Santiago lluvioso y de toque de queda en plena dictadura, fueron a tomar la micro en la esquina de las calles Irene Morales con Merced. Pero nunca llegaría a destino, ya que en un crimen que permanece impune, Mónica Briones Pucho fue asesinada a golpes, masacrada. Cada año en su memoria se conmemora en nuestro país el Día de la Visibilidad Lésbica. Y la historia de esta pintora y escultora lesbiana, y con una personalidad muy llamativa, es rescatada por Erika Montesinos Urrea, en una investigación que rescata testimonios, archivos judiciales y los lugares donde ella vivió con libertad su sexualidad en plena dictadura. Todo un recorrido no solo que conectaría con la historia de Mónica, sino también con la suya, es decir, de Erika Montesinos Urrea, periodista, escritora y activista lesbiana feminista, fundadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Daniela. A ver, este es un tema que viene a rescatar la memoria de lo que podríamos llamar el primer crimen, ¿no?, documentado, al menos, ¿no?, de lesbo-odio en nuestro país. Y de hecho, un mes y medio antes de la muerte de Edmundo, el primer Rodríguez, si no me equivoco el apellido, la primera persona víctima, ¿no?, caso cero de que murió por VIH-Sida en nuestro país, poquito antes. En un país que no solo era conservador, como lo sigue siendo en muchos aspectos, pero hemos avanzado, sino en plena dictadura. Así que claramente este crimen fue acallado, fue absolutamente, digamos, tapado, manipulado, como solía suceder en aquella época. Quiero partir por el inicio, porque en tu libro haces un ejercicio también literario, personal y de memoria bien interesante entre tu historia y la historia de Mónica, pero también la historia de muchas mujeres, y no solo lesbianas, de muchas personas que se atreven a vivir de manera distinta. Y por eso el título, Con mi recuerdo encendí el fuego, es parte de la traducción de aquella canción himno maravillosa de Edith Piaf, ¿no? No me arrepiento de nada, de la cual era fanática también Mónica. ¿Cómo llegaste tú a conocer la historia de Mónica? Porque tú hablas de tus 12 años cuando fue ella asesinada, pero no sé si la habías visto antes a propósito de las publicaciones de ella, que le gustaba figurar en la prensa en calidad de pintora. A ver, no, yo no tenía, como bien digo en el mismo libro, no teníamos ningún vínculo. Es decir, yo vivía en esa época en Conchalí con mis papás y mis hermanas. Estaba siendo testigo, digamos, de las primeras protestas contra el régimen, lo que recuerdo, siendo niña, con mi visión de niña de lo que estaba pasando. Y en definitiva no teníamos ningún vínculo, nada, ni ningún pariente. Ahí yo lo digo en el libro, ninguna parentela. Yo vine a conocer a Mónica a fines de los 90, cuando recién comencé a participar en una organización lésbica a fines de los 90, digamos, 97, 98, por ahí. Ahí recién por primera vez escuché sobre ella y es tal como lo cuenta ahí, ¿no? En una reunión donde nos empiezan a contar sobre ella y a todas, obviamente, nos causaba mucho impacto, ¿no? ¿Qué te acuerdas de la primera impresión de lo que te dijeron a nivel de información? ¿Qué le había pasado? Que había sido una mujer que estaba como carreteando, digamos, ahí en pleno centro de Santiago, en el Jaque Mate. Siempre era el Jaque Mate. En el Jaque Mate, y que había salido de ahí y había sido asesinada, ¿no? Primero, una que era golpes y otros decían que no, que había sido un atropello. Pero que yo creo que más allá de eso, lo que más le daban importancia, digamos, en ese tiempo las activistas era que la familia no había querido hacer nada. Y eso a mí, o que lo habían tapado todo, que esto se había cubierto, que había sido algo totalmente invisibilizado. Entonces a mí me llamó la atención eso, porque yo dije, pero ¿cómo? ¿No se sabe nada más? Entonces, bueno, ahí primó un poco, ya estaba egresando yo de periodismo y quizá un poco la curiosidad también de la vocación, ¿cierto? Entonces me empezó a llamar la atención
que no se supiera nada, que no hubiese algún antecedente, siempre me quedó dando vueltas, pero creo que el impacto más grande, digamos, de que no se supiera nada, es, como también digo en el libro, es la fragilidad, darnos cuenta de nuestra fragilidad, es decir, que a cualquiera de nosotras nos podía pasar, y sobre todo en esa época donde todavía, por ejemplo, teníamos una prensa, sobre todo una prensa muy en contra, donde habían titulares ofensivos todos los días, casi a diario. Entonces, en ese sentido, creo que el miedo es el que nos atrapó a todas, yo creo. De hecho, personalmente, Erika, yo recuerdo haber leído de Mónica Briones, pero 1 o 2 renglones, algunos libros vinculados a la dictadura. Sí. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención su caso, al igual que el de Lumi Videla, por ser mujeres, el tratamiento denigratorio que había y el no querer recabar mayor información ni para la verdad, ni menos para la justicia. A ver, vamos con algunas cosas de tu investigación, porque tú comenzaste en la investigación propiamente tal el año 2006. Sí. Y empezaste a contactar y a entrevistar a las personas que la conocieron y fantaseabas, ¿no? Tú lo dices tal cual, con encontrar al autor del asesinato, encararlo, dar con la verdad para que se haga justicia, en ese entonces 30 años después. Sí. Y tu primer contacto fue una expareja de Mónica a finales de los 60, Susana Peña, que te dio hartos antecedentes de lo que era vivir también la relación de pareja, escondida, como una amistad, sí, en esa época. Hablemos de ese contexto. Bueno, yo lo que te estoy diciendo es lo que me contaron mis entrevistadas, porque bueno, yo no nacía nací el 72, digamos, pero por lo que ella me contaba, claro, es quizás lo que, si bien pasó en esa época, les pasó a ella, es lo que pasa, lo que siguió pasando mucho después, es decir, fingir el vínculo. Y eso lo sabemos varias quienes tenemos esta orientación sexual, en el sentido de que muchas quizás hoy en día es mucho más, digamos, se habla más, es mucho más normalizado, digamos, ¿no? Pero hubo épocas en que había que seguir haciéndolo, ¿no? Entonces ahí yo describo muchas cosas de las que yo también he visto como activista también, pero también quizás haciendo esta vivencia, siendo lesbiana, digamos, donde siempre hay que estar como saliendo del closet, pero también un poco estar escondiendo estas relaciones para encontrar el mejor momento, digamos, como para decirlo, para mostrarlo. Entonces se recurría a diferentes estrategias que son las mismas que recurrían ellas, ¿no? O sea, mi mejor amiga, la partner, la que andes para todos lados. Ahora, no quiero decir que todas las amistades sean, digamos, eróticas, digamos, ¿no? Afectivas, pero sí en el caso de 2 mujeres que están teniendo una relación afectiva, había ese terror. Y obviamente que, por ejemplo, ahí en plena época de los 60, era mucho más patente todavía porque era considerada una enfermedad. O sea, derechamente era considerada una enfermedad y te podías ir al psiquiátrico como le pasó a Mónica. Exacto, si no me equivoco, sí, ahí también en el 67. Ella había tenido igual intentos de suicidio, sí, consumo de drogas problemático, sí, alcohol. De hecho, tú también ahí lo cuentas y se recrea en este programa Enigma que ya vamos a hablar de él, del 2008. En relación también a una tentativa de quitarse la vida ahí en el río Mapocho, y luego cuando ingresa, que estuvo solo 2 meses, digamos, igual le practicaron electroshock, medicamentos, ella abiertamente habla con sus médicos tratantes de que es lesbiana, y ella tenía en ese sentido una personalidad bien especial, porque era bien corajuda, valiente, tenía sus ovarios bien, sí, puestos, y claramente no consideraba que obviamente el lesbianismo, o sea, no lo escondía a fuerza como otras personas, también del mundo homosexual masculino, no solo por el miedo, o sea, de ser temerario, si tú quieres, sino más bien porque sabía que era algo natural y ella era incluso, o más bien provocaba. Provocaba, sí. Mira, yo las entrevistas que hice a mí me dio la impresión, digamos, que ella efectivamente estaba tan incorporado para ella, o sea, desde que se dio cuenta, desde adolescente, desde que se enamoró de la profesora, sí, ¿cierto? Y lo dijo, claro, y lo dijo y lo decía, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, la hermana de Mónica, Cristina Briones, que es la única familiar directa, digamos, que le sobrevive, además de los primos y
sobrino. Yo creo que ella también me decía, Cristina, que Mónica cambió mucho, fue cambiando mucho después, ¿no? O sea, que era muy introvertida cuando niña, cuando adolescente, y luego comenzó a ser mucho más extrovertida. El tema de las drogas, el tema del psiquiátrico, dice que después del psiquiátrico ella llegó siendo otra persona. Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido la Mónica en realidad nunca se cayó nada, porque en realidad no creía que fuera así, pues ella quería vivir libre nomás, ¿no? Entonces, quizás pudo haber algo de provocación, ¿no? Porque estábamos en una época en que se provocaba, y también el ambiente del artístico también llamaba un poco también a ser provocativo o provocativa, y de hecho la misma hermana Cristina, ella también culpa un poco a eso, la mamá culpaba todo el rato a eso, ¿no? Que era el ambiente bohemio, ¿no? Que la cambió y todo, pero en el fondo yo creo que la Mónica siempre apostó por ser ella misma, nunca esconderse, y yo creo que es el principal valor de su figura. Hay algo muy interesante, porque ella claramente rompía esquemas, y cuando tú entrevistas a las distintas amistades, hombres, mujeres, algunas parejas, otros compañeros, ya sea de carretes, amigos, claro, o de horcón en la playa, sí, o de la escuela, todo más o menos es consistente con la idea de que era una mujer ya más adulta, digamos, extrovertida, intensa, llamativa también en su aspecto físico, si bien era muy menudita, pero tenía un estilo, era bella, elegante, usaba ese pelo corto, como tú también describes, como Mia Farrow, sí, como usaba también sus vestimentas, un poco estrafalarias para algunos, y hay unas partes donde también algunas de las voces de tus entrevistados dicen que la echaban de todos lados, ¿no? Porque sí, fumaba mucho o hablaba muy fuerte, se pasaba era de como rosca, la amiga, era Cacho, la amiga Cacho. La amiga sí. Cacho. Y eso claramente en un país como el nuestro, de la década de los 80, generaba mucho ruido. Exacto. O sea, en el fondo, por ejemplo, habían unos testimonios, bueno, yo accedí al expediente de más de 700 páginas y lo leí exhaustivamente. Yo creo que lo leí más de 30 veces ese expediente, revisándolo una y otra vez, es decir, cada detalle. Y en esos detalles, por ejemplo, me encontré algunas declaraciones de gente que decía, estábamos, ponte tú, yo recién la estaba conociendo, estábamos conversando, y viene y me lanza que es lesbiana, o sea, como de la nada, sí, soy lesbiana, sí, tengo una pareja mujer. Entonces, la gente quedaba en ese tiempo, quedaba en shock, así como, porque encontraban que era muy desinhibida. Entonces, de hecho, decían unas frases así, se ufanaba, o no sé cómo era la palabra, no me recuerdo muy bien cómo era la palabra, de su lesbianismo, ¿no? Como que era algo muy importante. Entonces, no era importante en esa época, era considerada. O sea, yo creo que la sociedad chilena empezó a cambiar al principio de los 2000, o a mediados de los 2000, pero antes siguió siendo, bueno, y todavía para algunas personas sigue considerando una enfermedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Mónica trataba un poco de hacer eso, ¿no? De instalar, digamos, su lesbiandad, como decimos nosotras, de una manera bien, digamos, relajada, de tratar de naturalizarlo. Quizás un poco de lo que hacemos también en el activismo también, ¿no? Mi activismo ha sido eso, ¿no? Naturalizar la palabra, sacarle esa carga a la palabra también, ¿no? Eso también ha sido como la labor que he tenido en todos estos años con mi agrupación. Ya vamos a hablar de Rompiendo el Silencio. Siguiendo con esta intención, deseo, fantasía, como tú planteabas, Erika Montesino, en calidad de periodista, de investigadora, pero también de ciudadana, ¿no? De poder ayudar a desentrañar no solo el misterio, y no por morbo, sino por un tema de justicia, de verdad, qué fue lo que pasó. Lamentablemente todavía sigue el enigma, aun cuando la teoría que prima es que efectivamente fue un hombre vinculado con las Fuerzas Armadas o con los militares o con la CNI. Algunos decían que tenían, o la misma Gloria del Villar, ¿no? Que es la testigo ocular, la que estuvo presente además ahí, que se trataba de un hombre que tenía pinta de nazi, ¿no? Un aspecto más o menos rubio, de pelo corto, de vestimenta militar, de bototo, que literalmente la toma
como que la estuviera esperando, y ella señalaba, ¿no? Muchas veces señaló que la perseguían, pero no por razones políticas, porque ella no era activista. No. Independiente de que tuviera arte y a lo mejor, fuera más afín a la izquierda, pero no era el punto. Y la toma, la agrede de manera gratuita en compañía de Gloria, la trata de marimacho y con todos los insultos habidos y por haber, y le empieza a golpear hasta masacrarla. Sí. Y entonces toda la teoría calza con que efectivamente sería un crimen por encargo de justamente el marido de su última amante, Nati, que estaba casada con alguien que estaba vinculado a la CNI. O sea, se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? A ver, esa fue una tesis, o sea, fue una hipótesis, digamos, de la investigación. No es algo que esté como comprobado, ¿no? O sea, era algo que planteó el abogado, digamos, con su procuradora en ese tiempo, mediante la investigación, por estos vínculos, y se empezó también también como a masificar, ¿no? Porque todo el mundo, también los amigos, las amigas decían eso, ¿no? No, si esto fue porque ella fue amante, porque el último día en el carrete de su cumpleaños, ella dio a entender que estaba con una nueva pareja, ¿no? Y a muy pocas personas les dijo, porque tuvo a su ex también, que era Elizabeth, le dijo, por ejemplo, que era una mujer casada, le enrostró eso también, la retó, así como, ¿por qué te gusta andar con mujeres casadas, heterosexuales más encima y todo lo demás? Entonces, al final todo el mundo empezó a hacer deducciones, ¿no? Entonces, claro, con ese nivel de crueldad, y por la descripción que daba Gloria, era a lo mejor fue vinculado, ¿no?, a este tipo de la CNI, que a lo mejor, bueno, la teoría que se trataba de un agente que le encargó a alguien, o quizás también alguien que estaba muy cercano, que no necesariamente a lo mejor era CNI, y le encargó a alguien también, a un sicario, se podría decir. Nunca se pudo comprobar eso. Nunca se pudo comprobar. Todo lo que te cuento de la descripción, por ejemplo, de este hombre, que nunca se hizo un retrato hablado, por ejemplo, esa es otra de las fallas también de la investigación, que no se hizo un retrato hablado, la dio Gloria del Villar. Entonces solamente quedamos con ese testimonio. Ella hasta el último, ella mantuvo esa versión. Dijo, esto fue así, no fue un atropello. Y si fue un atropello, debió haber sido mucho después, pero yo lo que vi... Esa fue otra teoría. Que fue otra teoría. Porque el cuerpo está irreconocible, además. Exacto, pero después el abogado descubrió también que el informe la autopsia había sido falseada por una doctora que está sindicada por las organizaciones de derechos humanos, América González, como sospechosa de haber falseado un montón de otras autopsias durante la dictadura. A la dictadura no le convenía que se siguieran acumulando casos sin resolver, digamos, ¿no? O estos casos como extraños, ¿no? Que esto había pasado, nada. Entonces se le encargaba, ¿no? esto pásalo por atropello, pásalo. Sí, porque igual estábamos ¿cómo se llama? En ese tiempo habían estos temporales gigantes, los recordados temporales de los 80, donde era fácil, ¿no?, que alguien te atropellara. Y de hecho yo revisé los diarios en esa fecha más o menos, y salía, o sea, habían páginas y páginas en las páginas, perdón, en la parte policial, sí, digamos, donde salían cuerpos arrojados en las calles, atropello, hubo no sé cuántos atropellos. Entonces ese era como el discurso institucionalizado. Eso es lo que yo me di cuenta también, que había como un discurso institucional que había que decirle a los medios que había sido un fin de semana lleno de atropellos. Entonces aparecían en los diarios cuerpos por todos lados, ¿no? Sí. Entonces... vamos a ver si en una de esas también tenían vínculos también con matanzas y cosas así. Y a propósito, todos los cadáveres que se encontraron en el río Mapocho. Claro. También en tu investigación, en el parte policial, ¿no?, como tú dices, se habló de atropello, pero en el certificado de defunción que registra el Servicio Médico Legal señala que la causa de muerte fue traumatismo encefálico craneal. Sí. Y el caso judicial, además, que se encuentra archivado desde 1995, fue sobreseído la causa en 6 intentos, sí, 6 veces. 6 veces. Una locura. Sí, o sea, desde la primera vez, porque, a ver, aquí hubo algo que también como que eché abajo un poco este mito de que la familia no había hecho nada. O sea, la familia al día siguiente o a los 2 días el papá interpuso una querella. Manuel Briones interpuso una querella para investigar. No es que la familia se haya quedado así como, no, tapemos esto, no, obviamente
Entonces ellos empezaron a sospechar porque empezaron a pasar cosas extrañas, ¿no? Como esto del papelito que hay un carabinero que le entrega a Cristina. El dato de Gloria del Villar como testigo. El dato de Gloria del Villar, las llamadas anónimas a la casa de la familia. Sí. Entonces, lógicamente la familia aquí pasó algo, no fue algo así como un atropello y listo. Entonces pusieron esta querella. Entonces, en ese sentido, yo creo que la familia sí investigó. Después, claro, se trató de cerrar en varias oportunidades porque la primera vez que Manuel Briones lo hizo, el 13 de julio de 1984, estuvo como todo ese año y principio del 85 ahí dando vuelta y dijeron ya, eso porque no hay más antecedentes, fue un atropello y listo, y se acabó, ¿no? Pero de ahí Cristina conoce a Alfredo Echeverry, ¿no? Donde en su trabajo, ahí en el centro, lo conoce, el abogado Alfredo Echeverry, y Alfredo Echeverry ofrece ad honorem defender, porque bueno, él era muy comprometido con los derechos humanos, bueno, lo conocimos, lo sabemos, y lo hizo pro bono, claro, exacto, y ahí se fue, ¿cómo se llama? Él le puso onda, le podríamos decir, con su procuradora, y trataron, ¿no? Cada vez que se lo quería sobreseer, ellos volvían a intentarlo, y más que nada era porque había bloqueo también, ¿no? O sea, le encargaba, por ejemplo, el abogado a la policía ir, por ejemplo, a buscar a estas personas, las personas no las buscaban debidamente, no había algo exhaustivo. Estamos hablando del sistema antiguo de justicia, por si acaso. Sí, claro. No estamos hablando, o sea, donde era mucho más precario y donde estaban intervenidos, ¿cómo se llama? El Poder Judicial. Y en ese sentido, yo creo que ahí Alfredo Echeverry, a pesar de todas las falencias, creo que intentaron mantenerlo durante muchos años hasta que ya no pudieron más nomás. Erika Montesino, vamos a seguir hablando de tu libro, Con mi recuerdo encendí el fuego, Mónica Briones Pucho, una biografía personal, y vamos a ir a la música a propósito de lo que tú también citas en los subtítulos de lo que ha sido también esta memoria, ¿no? Con las canciones de Piaf, sobre todo en particular Yo no me arrepiento de nada y el himno del amor. Así que vamos con el clásico. Preséntalo tú porque lo escuchemos y nos emocionemos todos. ¿El No me arrepiento de nada? Bueno, les dejo entonces con la canción, bueno, francés no es mi fuerte, no, pero tampoco, la verdad. No me arrepiento de nada, de Edith Piaf. Bueno, Mónica Briones Pucho era fanática de Edith Piaf y por eso también escuchábamos esta canción que presentaba nuestra entrevistada de hoy en Frecuencia Pública por Radio USACH, la periodista y escritora Erika Montesinos Urrea. Y era una mujer distinta a Mónica Briones. También leía Nietzsche, le gustaba la poesía, era intensa, extrovertida, llamaba la atención tanto por su personalidad fuerte, su desplante, y también por su belleza física. Bueno, ya lo decíamos al inicio también, su corte de pelo a lo Mia Farrow, que no era muy, digamos, no se acostumbraba mucho en esa época, sí. Su vestimenta estilosa. Y para muchos, como lo decíamos también, tenía un carácter problemático y vivía con su madre, Adriana, su abuela Olga y su hermana menor Cristina, como nos cuenta Erika. El padre Manuel no estaba con ella, se habían separado cuando ambas hermanas, Briones Pucho, eran adolescentes, pero igual estuvo. Y acá hay algo bien interesante a propósito de lo que hablábamos de cómo ella también se presentaba al mundo. En una de las entrevistas que realizó al suplemento, en este caso Yo Mujer, sí, de las últimas noticias. De las últimas noticias, no era el lunes en esa época, era las últimas noticias, sí. Dijo, señalaba y creía que moriría joven, porque soy muy acelerada, dijo, vivo muy rápido. Y dentro de esa intensidad, ¿no? Estaba esto de que le gustaba figurar. Y hay una competencia, concurso de pintura muy curiosa que se hizo a finales del 69. Del 69, exacto, finales de los 60, en este caso en el Cerro Santa Lucía. Cuéntanos, sí. ¿Por qué llama la atención esos récords, no? Lo que pasa es que, bueno, ella se enteró en la facultad, ella estudiaba en la Facultad de Arte, que le decían la Escuela de Canteros, sí, le decían en esa época. Yo tampoco, en las Chile. Y bueno, le decían también la Escuela de los Picapiedras, porque... Por los canteros, por la misma piedra. Exactamente, claro. Entonces ella se enteró de esto y dijo, yo voy a participar, o sea, de inmediato, porque ella quería, era como, ella tenía conciencia del tema de relaciones públicas, siendo en una época que no estaba tan así, pero ella sabía
que comunicar o mostrarse le iba a traer réditos, digamos, para que se conociera, como ella misma decía, su arte o su talento y su capacidad. Entonces no tuvo miramiento y se fue a inscribir. Ya antes había ganado un concurso en Plaza Italia, Plaza Baquedano. Sí, había ganado un concurso. Segundo lugar una hermana. Entonces, 17 años. 17 años. Sí, la Mónica tenía talento. Entonces, ahí en esa oportunidad ella dijo, ya, yo soy capaz de, porque era un récord que habían hecho unos chinos un año antes y habían durado como más de 72 horas, ese era el récord. Era pintar non-stop, sin parar. Exactamente. Entonces era como en el marco que parece que lo había hecho la municipalidad de Santiago, entonces era en el marco como de la primavera o no, del verano, era así porque fue a fines de diciembre. Entonces, con todo el calor, ¿no? Era un calor. Entonces ella vino y fue con sus cositas y se instaló ahí, se inscribió y todo. Y claro, pues la idea era pintar, y ahí estaban pintando y la prensa agarró papa y lo fue a fotografiar, salió varias veces en los diarios y los demás empezaron a ver que ella no se cansaba porque era después, al principio era la única mujer, después se sumó otra mujer, pero al principio era ella sola y la veían ahí que no se cansaba. ¿Cachai? Resistía, pintaba cuadros y todo el asunto y claro, pues hubo como esta cosa así como tratar de boicotearla un poco, digamos, oye, aumentemos la cuestión a 80 horas. Sí. A ver que en una de esas se bajaba, pues, pero no se bajó, pues, así que bueno, y ya los demás empezaron a bajarse y todo y ella quedó sola. Entonces se cumplieron, no cumplió las 72 horas, 61 cumplió, y ganó igual, ¿cachai? Entonces en ese sentido eso también llama la atención porque eso daba a entender su personalidad empecinada, pues ella iba hasta el final. En el libro tú compartes alguna de las fotografías de esta caja también de recuerdos que tenía su hermana Cristina. Sí. Entre ellos, aparte de fotografías que también te compartieron algunas exparejas, donde se ve una mujer muy bonita, bastante elegante, con personalidad, con muy buena impronta, y también los recortes de prensa, ¿no? Una mujer creativa y distinta. Sí, acá, la titularon así. Claro, esto es de Yo Mujer, de la última noticia de mayo del 81. Sí. Otra fotografía que están en algunos carretes ahí de su amigo Rolo, sí. Otro de los entrevistados, uno de los primeros. Luego acá compiten los pinceles, como tú decías, de este concurso. Otros temas de prensa relacionados con que ella ganó, y dice un par de sueños hechos realidad. Y una exposición también que tuvo. Una exposición, sí. Exacto. Y acá te quiero preguntar, porque acá están las esculturas Los Amantes, ¿no? Que justamente sí. Ella mandó, además, para que saliera en la prensa y que hacía con reciclaje de plástico, que no era sí. muy, digamos... No era algo conocida, no era conocido esa técnica, no era conocida, además que ella agarraba... Lo que me contaban, según los testimonios, ella iba en la calle, ¿cachai? Y esto me sirve. Y lo derretía con encendedor. Y te podía armar, digamos, o sea, tú lo que ves ahí, esa figura, sí. Eso es solamente con elementos de la calle. O sea, y eso habla también de que ella fue una adelantada también a su época. Eso digamos. Te quería preguntar, según los antecedentes que recogiste de los testimonios, de las entrevistas, de los recortes de prensa, de lo que se hablaba de ella como personalidad, como mujer, como artista, ¿te parece que también fue una visionaria y en un país como este y en plena dictadura también pagó el costo por romper los esquemas? ¿Cómo la ves hoy? Sí, yo creo que, bueno, como ya lo han titulado en otros medios, visibilizar, digamos que ella visibilizara que era lesbiana, obviamente que iba a tener un costo. O sea, no obviamente, quizás no debió haber sido así, digamos, ¿no? Y por eso muchas de esa época, digamos, de su generación, vivieron ocultándola. Hay una generación que se le llama como la generación del closet, en términos LGBTIQ+, que muchas veces dicen, no, eso es un prejuicio, bla, bla, pero sí vemos que muchas de su generación, digamos, hoy en día muchos cantantes que hemos conocido que fueron de esa época, actores, actrices, todavía están como en el closet y no se sabe de ellos hasta que se mueren, ¿no? Esta vivió hasta el final con su pareja mujer y recién nos enteramos. Entonces, en el fondo yo creo que Mónica encarna también un poco esa generación, pero ella desde el lado contrario, ¿no? O sea, en el fondo tratando de dar a entender que ella no tuvo miedo, pero el costo fue ese, ¿no? Para otras personas era, por ejemplo, también las que decidían, por ejemplo, optaban por la maternidad,
que si las descubrían les quitaban sus hijos, ¿no? Bueno, le pasó Lo después vimos. a la Sí, jueza a la Karen jueza, Atala. sí. Entonces, creo que ella fue muy valiente. O sea, en el fondo sí fue tratada de loca por su personalidad y porque, bueno, porque se asumía como lesbiana, pero fue muy valiente en el fondo. O sea, yo no sé si, o sea, si me pongo en el lugar de ella, bueno, yo era niña, pero no sé si hubiese tenido esas, a lo mejor sí, porque, pero yo creo que igual yo contaba a lo mejor un poco más de respaldo. En el sentido de que con mi familia, mis hermanas, mis amigos, al menos había más conexión. Pero ella en esa época era, si bien tenías amigas, pero no era lo suficiente como para llegar y salir, ¿no? O sea, y ser tan transparente como era ella. Entonces, creo que el valor, como vuelvo a repetir, el valor de ella es eso, es ser ella misma en toda circunstancia, y si no quieres serlo, también está bien, digamos, ¿no? O sea, tampoco es que voy a ser como la Mónica Briones, pero el hecho que lo haya hecho así, yo creo que nos inspira a las futuras activistas, a las futuras generaciones. Yo creo que esa es la inspiración que trae la Mónica. Y en ese sentido, ¿fue eso lo que te cautivó o no eres tan consciente cuando tú señalas que te obsesionas con ella, quieres llegar a la verdad, más allá del misterio propiamente tal, porque finalmente es un enamoramiento también de su figura? Y digo su figura porque no la conociste. Sí, a ver, yo creo que en el fondo sí, yo tenía mucho cuando empecé la investigación, como tú bien decías, yo era una joven y como muy ilusionada, muy con el cuento este de la periodista busquilla, ¿no? O sea, la que encuentra, la que busca, y estaba muy metida en esto de encontrar al culpable, de hacer la investigación como del true crime, del crimen, de encontrar al culpable y todo eso, pero lentamente eso se fue desarmando porque era una fantasía en el fondo, ¿no? O sea, no digo que una fantasía así peyorativamente, sino que en el sentido de que a lo mejor no era el objetivo principal, la Por la imposibilidad. imposibilidad Y, también. y me fui dando cuenta que no era el objetivo principal. Y yo creo que también esta investigación me llevó a mí, por eso está ese vínculo con ella, a una especie de crecimiento para mí. Porque si bien yo empecé con todo ese cuento armado y todo, lentamente, claro, me fui pasando de secciones con el famoso programa de televisión, pero fui viendo otras cosas que podía hacer lo de la Mónica, que el activismo empezaba a representar cosas muy potentes. Y ahí también yo también fui haciendo como una maduración también de que, y conversando, por ejemplo, con Rolo, por ejemplo, de que realmente lo del asesino no era lo importante, sino el camino que ella había tenido, lo que representa, porque a lo mejor nunca lo sabemos. Nunca lo vamos a saber, es verdad, da rabia el tema de la impunidad, a mí también me da rabia, pero lo que representa a ella también es esta constancia también de justicia. Y además Exacto. porque ella fue dejando miguita, ella me dejó El miguitas, camino. me dejó Sí. así, me dijo, esto tenéis que aquí, acá. Yo creo que es una investigación que no se va a terminar nunca, porque siguen apareciendo personas, siguen apareciendo nuevos datos, porque ella tuvo una vida muy amplia, que abarcaba mucho. Entonces, ella quería incluso que escribieran sobre su vida. Sí. Ella De hecho, se lo pidió a una amiga, a Yolanda Duque, una escritora que Sí, está que está en radicada, Argentina. no, ahora está en Canadá, está Ya. radicada allá, y se lo pidió, Digamos, ya. escribe sobre mi vida. Sí, lo terminaste haciendo tú. Y claro, o sea, en el fondo ella fue dejando, porque estaba consciente de que esto podía algún día, alguien podía decir, oye, hay que escribir, que escriba mi vida. Y yo creo que se me quedaron muchas cosas, quizás cuántas aventuras más se quedaron por ahí de la Mónica. Erika, tú hablabas de Rolo, para aclararle a nuestro auditorio de Sí. Frecuencia Pública. Estamos hablando de Rolo Velosovich, un amigo íntimo que la seguía a todas partes. Para algunos era como la sombra de ella. Sí, sí. Y que compartió además en la Escuela de Arte ahí en la Universidad de Chile. Y haces esa reflexión final. A propósito de Rolo o Susana Peña y de las otras parejas, amigas, Sandra, la misma Yolanda, qué sé yo, Elizabeth o Eli, la negra. La Eli, la exacto. negra, sí. Todas esas personas con las que conversaste, no sé si tuvieron la oportunidad de leer tu libro ya publicado o un manuscrito. ¿Cuánto también les sirve a esas personas esta historia, ¿no? Que es parte de ellas también?
O sea, bueno, a ver, cuando yo empecé, digamos, a hacer la investigación, y lo digo también en el libro, había como una especie como de desconfianza, ¿no? O sea, bueno, ¿eres periodista o eres activista? O sea, ¿dónde te paráis? Las dos. ¿Cachai? Y yo, las dos, porque creo que una ayuda a la otra, digamos, ¿no? Pero sí había desconfianza, pero como yo ya tenía un camino hecho con mi sitio web, Rompiendo el Silencio en esa época, con la revista, había ya como que ya confiemos en esta cabra. Y empezó así como esta confianza, además que llamaba la atención que alguien quisiera hacerlo, ¿no? Entonces Tantos años después. tantos años después, que alguien quisiera hacerlo. Entonces, yo creo que en el fondo todas esas personas fueron muy amables conmigo. Y además se dio una confianza muy especial con Rolo, que falleció el año 2013, Rolo, pero sin embargo con él se dio una amistad muy bonita. No alcanzo a ver el libro. Sí, pero bueno, ahí ustedes lo van a leer, digamos, ¿no? Se dio una amistad muy bonita también, y lo fui conociendo también, y yo quería eso, plasmar cómo había sido esa amistad, una amistad muy paternal de parte de él, paternalista, porque la retaba, de hecho era hasta el final, todavía sentía dolor, dice, ¿por qué no me hizo caso? O sea, ¿por qué no le hubiese pasado todo esto si se hubiese centrado en lo que tenía que hacer, ¿no? Pero no, básicamente también la castigaba por haberse involucrado con una mujer casada, eso es porque es lo que le criticaban casi todo. No, ¿Por qué no, es lo que no. le criticaba Rolo? Yo creo que Rolo le criticaba más que nada el estilo de vida. Sí, o sea, ¿No? que se reventara, Entonces, digamos, eso, ¿no? Sí, que bueno, se y él cuidara. decía como que se había metido mucho en el lesbianismo y había dejado todo de lado, entonces era como, lo veía como una cosa aparte, ¿no? Entonces, eso yo creo que le molestaba, o sea, no es que le molestaba, le incomodaba y le dolía también el hecho de que no pudiera ver, porque era una gran artista y lo haya desperdiciado, decía él, ¿no? Entonces ese dolor. Pero sí era muy paternal, Rolo, ¿no? O sea, y eso era lo que yo también quería plasmar, lo que yo veía de él, ¿no? Porque él me decía, no, me decía, se perdió, era alguien perdido, se quedó en un estado de niña, como muy ese discurso del paternalismo. Sí, no maduró. No maduró. Entonces, creo que con él fui creando este lazo especial. Y con las compañeras, con Susana, bueno, Susana contándome de a poco, me contó algunas anécdotas. Una de sus primeras parejas, fines de los años 60. Su primera pareja en los fines de los 60 estuvieron 2 veces juntas, después Eli, que no fue algo así, fue algo de meses nada más, pero Eli también vio toda esa personalidad y como que dijo, no, hasta aquí nomás llego, no aguantó, no la aguantó, no, porque de repente desaparecía la Mónica, desaparecía, entonces la dejaba tirar, Un ¿no? tiro al aire, decía. Eso, un tiro al aire, exactamente. Entonces tampoco la aguantó. Entonces, y después Sandra, que bueno, ahí con Sandra fue también sumamente breve, fue como un amor de verano, se podría decir, pero a la Sandra la dejó súper marcada. ¿Ella es la que habla en el programa Enigma? ¿Sandra? Ella es la que habla en el Sandra programa, Zúñiga. sí, Sandra Zúñiga, que ella también... Que era más jovencita. Sí, el otro día nos encontramos en el lanzamiento del libro y ella me decía, no, me decía ese programa que me taparon, yo no dije que me taparan. Sí, aparece solamente la boca. Sí, la boca también quedó muy, muy incómoda, ¿no? Pero siempre ella ha dicho, ¿no? Cómo estaba tan enamorada de Mónica y hasta el último día para ella es un recuerdo súper grato y Sandra me ayudó mucho, mucho en construir esta personalidad, porque yo necesitaba eso, o sea, Mónica fue una persona que yo no conocí, entonces en el fondo yo necesitaba transmitir lo que me contaban de ella. ¿Quién ¿no? era Mónica? ¿Quién era? Entonces, y también contando algunos episodios de su vida que también hubiese una congruencia en lo que me contaban y lo que yo mostraba en esa acción, ¿no? Que si si era empecinada, mostrar que sí era empecinada, porque estuvo pintando las 61 horas, o que realmente era errática, mostrando, por ejemplo, a lo mejor que sus relaciones estaban aquí, allá, que se caía en el alcohol. Entonces, en ese sentido, o creo cuando que... se subió en el capó de sí, un auto, o cuando hacía estas cosas que exacto, que le encontraba que era como muy de pintamono, ¿sí? Claro. ¿Cachai? Entonces, esas cosas quería transmitirlas. Erika, para finalizar esta parte, ya estamos también terminando esta segunda media hora, por lo tanto, del programa, pero de las amistades, porque quiero ir a otro tema. Gloria del Villar. Hablemos un poco también de ella en relación a que estuvo justamente en ese momento donde masacran a golpes y asesinan a Mónica Briones. Y hay una reacción que tú también comentas en este programa cuando eres entrevistada
en Enigma, donde no emites un juicio, pero igual llama la atención que salga corriendo y no pedir ayuda, aunque pide supuestamente ayuda ahí a unos obreros que estaban en la calle de Estados Unidos, muy cercana a Irene Morales con Merced, pero ella pesca el primer auto y dice, sáquenme de aquí, llévenme, no, como que no vuelve más, y en el fondo tiene una reacción de trauma que hasta el día de hoy parece que permanece. Hablemos de Gloria del Villar, tú la trataste de contactar, Sí, ¿cómo fue no, eso? no me fue bien, digamos, ¿no? Pero sí me he encontrado con personas que la han visto y me han dicho que sí, pues que mantiene todavía todavía está afectada, digamos, ¿no? Y es lógico también, aunque ha tratado de hacer su vida, por lo que yo me he enterado, viaja mucho. Y sigue viajando, entonces en ese sentido creo que es comprensible también, ¿no? O sea, yo lo digo también en el libro, porque lo primero que una hace, pero ¿cómo dejáis tirar a tu amiga ahí y te vais para la casa y te vas a dormir? Entonces, eso es lo que también enjuiciaron un Bueno, a ella poco. también la golpearon, hay que Y a señalarlo, ella, ¿no? sí, a ella también la Muy golpearon. fuerte Entonces, en también. el fondo ¿qué habría hecho yo? Eso es lo que me pregunto en el libro. ¿Qué hace una? No sabemos, ¿no? No sabemos, o sea, me hubiese Excelente. quedado ahí, ¿cachai? Y si el tipo viene y me pegó una patada en el estómago que me dejó doblar en la calle. Entonces, en el fondo, y que nadie te quiera ayudar, que ella fue corriendo de estos obreros y no la quisieron ayudar, que estaban ahí como momificados los tipos. Entonces, ¿qué habría hecho yo? Esa fue mi pregunta. Entonces, le saqué un poco eso de culparla, porque había mucho ese peso con ella. ¿No? Y de hecho yo cuando publiqué por primera vez el reportaje, porque esto yo lo publiqué en mi revista, y publiqué solamente la escena final, digamos, o sea, no final, pero me refiero donde el crimen, y doy a entender, claro, Gloria del Villar, y vino y se fue. Entonces la gente se quedó, ay, pero ¿cómo? Pero al final cuando empecé a meterme más, empecé a hacerme esas preguntas también. ¿Qué habría hecho yo en el caso de ella? O sea, y bueno, y ella después cuando da las declaraciones, ella también dice, o sea, trata de explicar cuál fue, digamos, su razonamiento. Ella estaba en shock, o sea, era algo que la marcó para toda la vida hasta el día de hoy. O sea, yo no podría juzgarla a ella frente a esto que le tocó a ella, precisamente a ella le tocó vivir. Y a propósito de esa intención de cubrir como con un prisma esto del true crime y estos programas que hemos visto, no solo Informe Especial, donde también abordó el caso de Mónica Briones, sino Enigma. Mm, Tú apareces en ese reportaje, por mucho más llamarlo de joven. alguna forma, sí, y no, y le cambian el nombre, una Y me cosa, cambian el el nombre. apellido en realidad, Erika Montenegro, anda a saber tú quién es. No, ya, pero sí, un Sí. tirón de oreja que para qué te encargo. Pero más allá de ese error en el relato y en los GC del Sí. programa, bueno, en realidad no sé si me llamó mucho la atención, pero me molesta ese más que tinte, ¿no? Esa pintura gruesa, sensacionalista, para mí de muy mal gusto y qué sé yo. Pero sí hay una denuncia del caso y como lo dice el nombre del programa, de un enigma más. Mm. Y tú señalas en tu libro, con mi recuerdo encendí el fuego, Erika, que te dio algo así como una especie de culpa, de Mm. incomodidad al menos, cuando apareciste en ese programa Sí. del 2008, ¿no? 2008. O sea, a ver, el reportaje fue hecho, a mí me ¿Sí? entrevistaron el año 2008, Sí, pero pero el salió programa se emitió recién el año el 2010. 2010. Sí, Yo vi algo que subieron del 2018, que está sí, en YouTube. lo liberaron en TVN, ¿Por sí. qué? ¿Por qué se produjeron en ti estas emociones tan disruptivas y en relación a Sí, que tú estabas tan comprometida con el caso de Mónica sí. Briones? O sea, yo partí con el sueño de que el caso se hiciera conocido. O sea, para mí ese era el objetivo, ¿no? Que pudiese hacerse conocido, que en una de esas aparecían testigos, que incluso se iba a reabrir el caso. O sea, estaba con todo eso metido, ¿no? Y habían varias voces que me decían, cuidado, Erika, de activistas, oye, cuidado, Erika, los medios, no hay que confiar mucho. Bueno, yo como periodista tenía que saberlo, pero bueno, estaba tan metida en mi cuento, ¿no? En mi cuento Tu búsqueda. en mi búsqueda también, que yo dije, yo les pasé todo, po. O sea, les pasé todos los datos que había recopilado en todo ese tiempo, y después cuando vi el producto, digamos, ya
había emitido, porque no supe de él, se demoraron muchos años, yo ya pensé que esto no va a salir. Yo ya me había olvidado, pero salió. Y cuando lo vi fue así como un derrumbe, porque en el fondo eso no era lo que yo esperaba. Yo en ese tiempo, ya después, 2 años después, seguía esperando como lo mismo también, ¿no? Entonces incluso estaba un poco desilusionada de que no se haya emitido todavía, que no se hubiese emitido todavía. Pero fue como un derrumbe porque empecé a ver la recreación, empecé a ver todo esto de este tono que le dieron, muy burdo, ¿no? Muy burdo, Sí. las caras tapadas, como que fuera una vergüenza, no sé, era como algo muy, muy extraño. O sea, yo igual agradezco porque igual fueron hasta Orcón incluso a buscar a la Gloria, incluso la enfrentaron. Sí. Entonces, bueno, le dieron un portazo en la... Le dieron un portazo en la cara y todo. Exacto. Entonces en ese momento empecé a recibir críticas de muchas activistas. A mí yo ya tenía una trayectoria y esas críticas igual como que me dolieron un poco, porque en el fondo eran unas críticas con razón, un poco, pero Erika, ¿cómo hiciste esto? Acá se revictimizó a la Mónica de una manera súper burda, y yo dije, ay, pero ¿cómo pude yo colaborar a eso, no? Entonces me vino toda una cosa así como que yo dije, ya, hasta aquí nomás llego. Y detuve la investigación, la detuve entre comillas, en el fondo, porque seguían apareciendo cosas, y yo las iba recopilando, pero no iba a publicar más. Yo dije, ahí está. O sea, eso es... Si tú cuentas de esa como suerte de crisis. Exacto, hagan con ellos lo que quieran. Yo ya investigué, eso es lo que supe. Entonces de ahí ya la figura de la Mónica comenzó a agrandarse, comenzó a hacerse cada vez mucho más. Empezamos a recordarla. El 2015 con la agrupación y con otras colectivas instauramos el Día de la Visibilidad Lésbica en recuerdo a ella. Entonces empezó como a crecer su figura, ¿no? Entonces, y a mí también, entre medio, siguieron apareciendo cosas. Entonces, a mí me llamaba la atención. Por ejemplo, cada vez que conmemoramos el Día de la Visibilidad Lésbica, aparece alguien, y es algo tan increíble. Llega alguien a la velatón que hacemos en esa esquina. ¿Él hace en el 8 o el 9 de julio? El 9 de julio, porque el 9 de julio es el día. Bueno, además era de madrugada, así que sin duda la asesinaron el mismo 9 de julio. No, si el 9 fue. El 9 de julio dice el parte y eso está documentado. Sí. Entonces, 2 días después de su cumpleaños. 2 días después de su cumpleaños. Entonces, y se hacen actividades, las nuevas generaciones comenzaron a valorarla mucho, y yo comencé a ver entonces que todo el mundo contaba un montón de cosas de ella, ¿no? Que se publicaban aquí, salió en Wikipedia, y solamente enfocado en su crimen. Y yo dije, pero la vida de la Mónica fue más allá de eso. Entonces, como empezaron a aparecer mucho más cosas, salió, por ejemplo, una persona también, un chico, o sea, hoy en día un hombre ya grande de 60 años, que me dijo, oye, Erika, a mí la Mónica me dibujó cuando yo tenía 20 años. Sergio Tapia. Sí, me dibujó cuando yo tenía 20 años, me dibujó. Entonces, yo dije, todas esas cosas no pueden quedar ahí, pues, ¿me entendí? Entonces, era como que a gritos me empujaba. Algo me empujaba y yo decía, tengo que publicarlo, tengo que hacer algo con eso, no se puede quedar todo ahí. Bueno, todos invitados a leer, a adentrarse, a conocer a Mónica Briones Pucho en esta biografía personal que hace la activista, periodista y escritora Erika Montesinos Urrea con su libro, con mi recuerdo encendí el fuego, que ya de por sí es una frase maravillosa, o sea, muy en la línea. Y tiene una razón también, ¿no? O sea, Mónica. Una cosa que sea una frase de la canción, pero a mí de Edith Piaf, pero me hizo mucho sentido porque con ella partió el movimiento. Eso definitivamente. A propósito del activismo. Exactamente, es una frase muy activista. Absolutamente. Así que yo creo que ese es el sentido. Agradecemos al sello Ariel de Editorial Planeta de Chile también por este ejemplar, y te felicitamos a ti también. Muchas gracias. Erika. Da todas las coordenadas, aprovecha para que conozcan también todo el trabajo de Rompiendo el Silencio. Bueno, a ver, yo soy fundadora también de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. Actualmente no soy su coordinadora, pero mis compañeras siguen haciendo una labor exhaustiva ahí. La pueden encontrar, bueno, en el sitio web rompiendoelsilencio.cl y en sus redes sociales, sobre todo hoy en día que Instagram es @agrupacionrs. Pueden conocer todo el trabajo que realizan, y de hecho el 13 de octubre tienen pensado hacer una actividad también, digamos, por el libro, pero también porque se conmemora el Día Internacional de las Rebeldías Lésbicas el 13 de octubre, y ahí van a hacer una actividad, creo que en la Comuna de Independencia. Así que ahí las pueden ir siguiendo.
Muchas gracias, Erika Montesinos Urrea. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Bueno, nosotros nos despedimos. Quédense aquí en nuestra sintonía porque viene Mirna Schindler, Sin Pretexto. Nosotros, hasta mañana.